Rafael, es la primera vez que habla usted después de que salió en libertad y se ha contado todo lo que se ha contado frente a la parapolítica de la infiltración de los paramilitares en el DAS. ¿Cómo es que llega Jorge Noguera a ser nombrado director del DAS? A ver, Arnulfo, inicialmente Jorge Noguera, su aspiración no era el DAS, mejor dicho, nunca lo fue. Jorge Noguera aspiraba a ser viceministro de Defensa. Lo que ocurre, la opinión pública colombiana no se ha dado cuenta de que gran parte, o sea, contrario a lo que dice el señor presidente, muchos de los vinculados a parapolítica quizás no lo apoyaron en su campaña, pero una vez el presidente Uribe llegó a la presidencia, ellos se pasaron al uribismo. Casos concretos, Álvaro Araújo se pasó al uribismo, él apoyaba a Serpa, pero inmediatamente el presidente Uribe llegó a la presidencia, él se pasó al uribismo. La mayoría de esos políticos, como posteriormente se demostró ante la justicia colombiana, fueron apoyados por grupos de autodefensa en su aspiración a llegar al Congreso. Por lo tanto, cuando el presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas, porque esos señores habían sido puestos por las autodefensas. En muchos casos consultaron a quienes iban a recomendar con los jefes de las AUC. Es decir, la burocracia en el primer gobierno del presidente Uribe, sin decir que él fuera consciente de ello, fue repartida entre los jefes de las AUC. En el caso del Bloque Norte, Jorge Noguera supo que él necesitaba el apoyo de ese grupo de políticos que terminó siendo detenido. Entonces buscó ese apoyo a través de mí porque yo había trabajado en sus campañas, participé del fraude electoral y todo. El presidente Uribe, al día siguiente de su posesión, el 7 de agosto del 2002, se fue para Valledupar. Estos políticos estuvieron, algunos de ellos, con él en Valledupar y le pidieron que por favor nombrara a Jorge Noguera, que inicialmente lo que le ofrecieron fue la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. ¿Por qué? Porque cuando nombran a la doctora Marta Lucía Ramírez como ministra de Defensa y el presidente Uribe le dice que nombren a Jorge como secretario general porque no se podía viceministro, ella ya tenía una candidata para ese cargo que era Ketty Balbuena. Entonces ante eso la doctora Marta Lucía le ofrece a la superintendencia, él a través de mí consulta con estos señores que consultan a su vez con Jorge 40 y dicen que no es de su interés ese puesto. No sé por qué, porque finalmente terminó siendo para las autodefensas ese puesto también. Y es así como Jorge Noguera logra que lo nombren en el DAS. Bueno, pero como quienes mediaron en eso para decir pues que las autodefensas del Bloque Norte buscaron pues quedarse con la dirección del DAS. Yo no creo que hayan buscado quedarse con la dirección del DAS. Más bien, lo que querían era que se nombrara a alguien en el sector de seguridad y defensa. El presidente Uribe, ante la dificultad que tenía de que no le encontraba ubicación a Jorge, no lo había podido complacer con el viceministerio, no lo había podido complacer con la Secretaría General, entonces lo nombró en el DAS y así a su vez complacía a estos políticos, como por ejemplo los Araújo Castro, que habían pedido que se nombrara a alguien de ese grupo o apoyado por ese grupo para esa. Ya, el señor Sergio Araújo Castro tuvo mucho que ver en eso. Ajá. Y Sergio Araújo, ¿qué tenía que, por qué él ahí en eso? Si el que estaba en el Congreso era Álvaro Araújo. Sí, pero es que todo, en Valledupar, si usted averigua un poco, en Valledupar usted sabe que ahí quien dirige es Sergio, ¿no? O sea, Alvarito es porque su carisma y es la cara de mostrar, pero en verdad quien está detrás de todo eso es Sergio. Sergio Araújo, en los círculos de la autodefensa, era conocido como el asesor. Él era el asesor de cabecera de Jorge 40. Y ya entrando en Noguera, entonces, ¿cómo viene la infiltración en el DAS? No, es que eso fue algo que por lo menos en mi caso, a mí me lo dijeron
Antes de irme para Bogotá me dijeron, bueno, la misión es obtener información y plena colaboración, no solo en el DAS pues obviamente porque íbamos a llegar allá, pero también se buscaba tener presencia o infiltración en la Fiscalía General y en Medicina Legal. Ese fue el encargo que me hacen a mí. Cuando yo llego a Bogotá, la Fiscalía General, ya Jorge Noguera había hecho ese contacto porque él hizo buenas migas desde un comienzo con Luis Camilo Osorio. Y Medicina Legal, cuando yo vi que se relacionaba con muertos y eso, pues yo nunca he estado de acuerdo con eso. Sin embargo, me encontré con que el gerente de informática de la registraduría era compañero de estudios míos, se había graduado conmigo, había sido llevado a esa posición por los Araújo Castro. Entonces reemplacé Medicina Legal por registraduría. Y... Jorge Noguera desde un comienzo me dice a mí, de que yo llego a Bogotá, nuestra misión es colaboración plena con las autodefensas, ¿no? Sí, y en eso se contó pues que ustedes, por ejemplo, le borraban antecedentes a la gente cercana a Bloque Norte. Era una orden que yo tenía de Jorge, monitorear permanentemente muchos personajes relacionados con autodefensa y todo ese tipo de cosas. Eso lo hacía yo periódicamente a través de Ariel Garzón, porque eso era una orden que yo tenía de Jorge. ¿Y en la Fiscalía cómo fue la infiltración? Pues eso fue de cabeza a cabeza, ¿no? O sea, Jorge Noguera trabajaba de la mano con Luis Camilo Osorio, esa interlocución la tuvo él. En el caso del CISAT, que era donde estaba el interés, porque es donde se manejan los antecedentes, yo recién llegado al DAS, Jorge me manda, yo me reúno con una persona, una muchacha, no recuerdo su nombre porque yo solamente ese día hablé con ella, y entonces pues ella me dijo sí, que ella tenía instrucciones de colaborar, todo eso. Luego de ese momento yo no volví a la Fiscalía, o sea, por no causar sospechas, siempre lo hice a través de intermediarios. ¿Y quiénes, por ejemplo, en el DAS, aparte de lo que se conoce de Jorge Noguera y su caso, colaboraban pues para las autodefensas? Pues inicialmente también Giancarlo Oque, Jimmy Nazar, obviamente, éramos como el círculo íntimo de Jorge Noguera, pero posteriormente es que Jorge, poco a poco, él fue amedrentando a la gente. Por ejemplo, yo le pongo el caso de Luz Marina Rodríguez, que luego llegó a ser directora general operativa, hoy en día creo que está detenida. Luz Marina Rodríguez era directora del DAS en La Guajira. Jorge la nombró allá. Resulta que por, cuestiones que no le hablo en este momento, yo iba mucho a La Guajira, ya por instrucciones de él y por haciendo actividades que él me había ordenado. En una ocasión, yo estaba en el carro con Luz Marina Rodríguez y entonces estábamos en una instalación militar que queda ahí en Riohacha, esperando que iban a llegar unos ministros. Venía Jorge, venía en helicóptero porque estaban haciendo un recorrido por zonas fronterizas. Entonces lo estábamos esperando ahí para ir a Paraguachón. Pero había como estaba que el gobernador, que los ministros, la ministra de Relaciones. Entonces Jorge, el alcalde de Barranca estaba allí y en el carro la directora Luz Marina me dice, allá está el alcalde de Barranca, lo tengo en la mira porque sé que usted está vinculado, trabaja para los paramilitares y estoy detrás de él, me dice ella, sin conocer ella, o sea, que era en verdad lo que yo hacía. Cuando yo vuelvo a Bogotá le digo a Jorge, mira, esta señora dice que está persiguiendo a Kiko Gómez, que era el alcalde de Barranca, porque tal. Jorge montó en cólera, como era propio de él, le digo, esa vieja la voy a votar, no sé qué. Cuando la iba a votar, resulta que para esos días, el 31 de octubre, que es la fiesta del DAS, normalmente las gobernaciones acostumbran a condecorar al director del DAS en ese momento, pero no como director, sino como institución. Entonces ella recibió la condecoración. Entonces, a raíz de eso, Jorge no pudo despedirla, porque una persona acababa de ser condecorada, pero se habló con ella y le dijo, esto tiene que ser así, así, así. Ya, y a raíz de eso, Luz Marina se convirtió en una colaboradora de nosotros, no solo en temas de autodefensa, sino en muchas cosas más, planes contra Venezuela y otro tipo de actividades ilegales. Entonces, como ese hubo muchos casos, Jorge amedrentaba a los funcionarios y los funcionarios, pues en aras de no ser despedidos, terminaron colaborando. Lo mismo pasaría en el caso de
de la conexión de Luis Camilo Osorio? ¿De pronto era que Noguera, por su puesto que tenía, obtenía información de Luis Camilo Osorio sin que él supiera, o era consciente Luis Camilo Osorio de que entregaba información? Mire, yo tengo el caso concreto de la plataforma Esperanza, que es la plataforma de interceptación. Jorge Noguera un día me envía a mí, me dice, mira, he concertado con el fiscal general, tenemos que obtener toda la información de la plataforma Esperanza, te vas a reunir con los funcionarios allá, ya eso está ordenado por el fiscal. Y yo fui con el jefe de comunicaciones de ese entonces, que era una persona que Jorge Noguera, que Giancarlo que había llevado, que era apellido Sabaraí. Fui con él, recuerdo yo. Entonces nos reunimos con ese grupo de la plataforma Esperanza, nos estuvieron explicando que